El sermón se titula ¿En serio eso es todo? ¿En serio eso es todo? Ese es el nombre de este sermón. Para eso quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay una versión, probablemente la suya dice, crea que le hay, ¿verdad? Ok. En serio, eso es todo. Básicamente, quisiera hablar un poco acerca de nuestra salvación y cuál es el medio por el cual nosotros somos salvados a través de la gracia. Ok, la gracia actúa en nosotros por un medio y ese medio se llama la fe. La fe. Ok, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él galardona a todos los que le buscan. En la antigüedad, y estoy hablando de hace unos 500 años atrás, de ahí hacia atrás, se encargó la Iglesia Católica de enseñar dentro de la comunidad que la salvación era ciertamente teniendo fe, pero a esa fe sola no bastaba. Había que añadirle ciertas obras para completar el combo de la salvación. Los católicos creen que la salvación es por gracia o por fe, pero también por obras. Es decir, la fe más las obras igual salvación. Entonces, ¿qué pasaba? Para una persona ser salvo no le bastaba creer en Jesús, sino que tenía que hacer ciertas cosas, entre ellos hacer penitencias, pagar indulgencias, hacer procesiones. Hace una semana atrás, un par de semanas atrás, se dio la procesión de Luján. Y les contaba que tengo un amigo que me decía, 62 kilómetros caminé hasta Luján. Amigo, tenés que entenderme, me dijo. Cuando uno hace una promesa hay que cumplirla porque si no la cosa te sale peor. Eso me lo dijo. 62 kilómetros. Y eso se ha venido creyendo dentro de la iglesia durante muchos años, que la salvación no se va a encontrar solamente por la fe, sino que para yo agradar a Dios necesito, aparte de la fe, hacer obras. Llámese la que sea, caridad, penitencias, indulgencia, dar dinero. Y resulta ser que lamentablemente ese tipo de creencias como que la hemos heredado y la hemos adoptado dentro de la iglesia evangélica también. Hoy en día, ciertamente tenemos el rótulo de que creemos que somos salvos por la solamente fe. ¿Se acuerdan lo que hablamos de las 5 solas? La sola fide. Ya lo hemos hablado durante todo el mes. Pero muchas veces se cree de que la fe, sí, es ciertamente, yo soy salvo, pero tengo que mantener de alguna manera esa salvación con algo. Y justamente en estos días estaba conversando con algunos hermanos evangélicos que me decían, no, olvídate que yo tengo la fe, pero yo no me voy a quedar quieto así, yo tengo que hacer cosas para mantener esa fe. Y malinterpretan un pasaje de la Biblia que dice, incluso le ponen palabras que no van, y dice, porque hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Cuando la Biblia dice es que hay que ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Y dicen, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y ellos creen y entienden que ese versículo lo que quiere decir es que yo tengo que hacer cosas para no perder esa salvación. Y ya yo les he dado ese ejemplo. Pongan a un tigre a cuidar un pedazo de carne. Y dígale, cuídame esta carne que está acá. Yo vengo dentro de 2 o 3 días, ¿oíste? Eso sí, necesito que me la mantengas íntegra. ¿Qué va a hacer el tigre? La naturaleza pecaminosa del hombre es igual a un tigre hambriento.
Y la salvación es igual a ese pedazo de carne. Si yo tuviera que cuidar mi salvación, te puedo asegurar de que la voy a perder. Pero Dios no es ni insensato, ni malo, ni injusto. Él no va a poner en mis manos algo tan importante para que yo la cuide, porque sabe que yo no tengo la capacidad para cuidarlo. Ya se vio cuando Él dio los 10 mandamientos. Él puso los 10 mandamientos y les dijo al pueblo de Israel: esta es la ley por la cual yo quiero que ustedes me agraden a mí. Y el pueblo de Israel dijo inmediatamente: sí, Señor, de ninguno de ellos vamos a olvidarnos y vamos a cuidar cada uno de ellos. Resulta ser que ninguno pudo cumplirlo. Ni uno solo lo pudo cumplir. Solamente Jesucristo vino a la tierra y cumplió la ley perfectamente. Y por eso ese sacrificio de Jesucristo fue el que nos hizo acepto delante de Dios. Y ahora Él nos dice: la salvación es solamente por la fe. ¿En serio? ¿Eso es todo? Entonces se plantea esta pregunta porque muchos se hacen estos problemas de creer que la salvación se tiene que lograr por ser buena gente, se tiene que lograr por portarnos bien, se tiene que lograr porque yo tengo cierta dignidad, tengo ciertas habilidades, tengo ciertas cosas, y resulta ser que nada de lo que yo haga va a poder ser suficiente para presentarme delante de Dios. Entonces Dios nos muestra el camino solamente por la fe. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este pasaje es muy hermoso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo primero que quiero denotar de este pasaje es lo siguiente: que la fe es una condición ineludible, es condicionante para la salvación. Nadie puede salvarse si no tiene fe. Nadie que no cree en el Señor podrá salvarse. Pero, y aquí les voy a explicar y les voy a dar la receta del $1.000.000. ¿Cómo puede una persona tener fe si la Biblia dice que cuando el Señor nos encuentra, nos ve que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Y Él mismo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo puede alguien tener fe si está muerto? ¿Cómo? Y esto no está hablando de que es un medio muerto, de que está convaleciente, de que está a punto de morir. No, ahí dice muerto. Muerto en delito y pecado. El pecado a nosotros nos mató. ¿Y cómo pudimos tener fe? Pues la cuestión es la siguiente: vino el Espíritu Santo porque desde antes de la fundación del mundo Él había pensado en ti y en mí, y nos eligió por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le agradó. Es lo que quiere decir eso, porque a Él le pareció lindo y bueno mirarte a ti y mirarme a mí y elegirnos para la salvación y para la vida eterna. Entonces, como ya estábamos elegidos desde antes de la fundación del mundo, el Señor vino, el Espíritu Santo vino a nuestra mortandad, a nuestra tumba que teníamos adentro, a nuestro sepulcro. ¿Y qué hizo? Nos resucitó. Nos resucitó primero. El profeta Ezequiel lo expresa de una manera muy gráfica. El profeta se para en un valle grande y extenso. Y cuando ve, ¿qué ve? Una cantidad de huesos secos. No medio seco, dice secos en extremo. Demasiado seco, decía. Como que si tuvieran años llevando sol allí esos huesos. Y el Señor le hace una pregunta: profeta,
¿esos huesos vivirán? Y el profeta les responde, Señor, tú lo sabes. Esa pregunta que me hiciste es muy difícil, solamente tú lo sabes. Está bueno saber eso, de que para Dios no hay nada imposible. El profeta en ningún momento le dijo, no, eso no van a vivir. El hombre de Dios tiene que partir de esto, que no es que nada va a ser imposible para el Señor, sino que nosotros sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede y no hay nada que se nos pueda presentar adelante que Dios no lo pueda hacer. Solamente tendríamos que nosotros entender que Dios es el que todo lo puede hacer. Amén. Paso seguido, después de que el profeta está delante de ese montón de huesos, el Señor le dice, dale la palabra a esos huesos. Y el profeta les profetiza y los huesos comenzaron a armarse uno por uno y en la tibia se unió con el peroné y el fémur se puso con la cadera y la cadera se unió con las costillas y todo se comenzó y eran unos esqueletos. Y luego empezó a venir carne y empezaron a venir tendones y músculos y toda la piel empezó a cubrir a esos huesos y entonces estaban todo un ejército así, muerto. Todavía no están vivos. Ahora profetízale que hay espíritu en ellos. Y el profeta habló y mandó que el espíritu del Señor viniera y brotó el espíritu de Dios y todos aquellos muertos que estaban como huesos revivieron. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo el Señor contigo y conmigo. Desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti. Así que sentite orgulloso de que eres elegido del Señor. Sentite agradecido de que Él pensó en ti, porque no es que vio algo bueno en ti. No vio nada ni absolutamente nada bueno en ti. Él simplemente, por el puro afecto de su voluntad, por su bondad, tuvo misericordia tuyo y mío, y entonces nos eligió. Y cuando estábamos muertos en lo peor de nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo sopló y nos dio vida. Entonces, cuando ya tenemos vida, viene el Señor y nos da el primer regalo, o diríamos el segundo, y nos comienza y nos obsequia a la fe. El primero o el segundo regalo, como usted lo quiera ver, el primero es la vida, y luego viene el segundo y nos obsequia la fe. La fe no viene de usted, hermano. No es porque usted es inteligente y lo pudo creer, no es porque usted tiene capacidad, porque hay gente que son premios Nobel y que son sumamente eruditos y son unas eminencias y sin embargo no tienen fe. ¿Cuántas veces hemos orado por familiares que queremos que el Señor los toque y sin embargo no tienen fe? Y no es porque sean brutos ni porque sean tarados ni nada de eso. Son gente muy inteligente. Es simplemente que no tienen fe. Entonces partamos de esto. La fe es un don de Dios. ¿Sabe lo que es un don? Un regalo. La fe es un regalo de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la palabra que aparece allí de decir es imposible, lo que sugiere es una ausencia de lo esencial. A ver, ¿vos querés nadar en una pileta? ¿Qué es lo esencial para que nades en una pileta? Que tenga agua la pileta, ¿cierto? Sin agua no puedes nadar. Eso es lo que quiere decir ese pasaje allí. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vos querés montar bicicleta? ¿Qué es lo esencial para que vos montes bicicleta? Que tengas la bici, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vos querés agradar a Dios? ¿Qué necesitas? Fe. Fe. Vos tenés que ir a la catedral de Luján y pagar una promesa para agradar a Dios. Absolutamente no. Vos tenés que venir todos los domingos sin falta, llegar temprano y no leer el celular mientras están en culto para agradar a Dios. Por ahí capaz me caes bien a mí, pero para agradar a Dios no tiene nada que ver esto. Pero para agradar a Dios, nada de eso te sirve. ¿Qué es lo único que tú haces para agradar a Dios? Tener fe. Muy bien.
Por eso dice la Biblia en Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No hay necesidad de hacer ningún tipo de obra, solamente por la fe, solo fide. Nos parece difícil creer que solamente la fe pueda ser la clave para la relación con Dios. ¿Por qué buscamos añadirle más o añadirle algo a la salvación? A veces en las iglesias hacemos ese daño y decimos, sí, usted tiene que creer en el Señor para ser salvo. Y además de eso tiene que venir a la iglesia, y además de eso tiene que vestirse así, además de eso tiene que hablar así, además de eso tiene que dejar esto, y además, y nos llenan de además, y después los además se convierten en lo principal y la fe queda aquí abajo. No, a mí no me importa que usted tenga mucha fe, lo importante es lo además. Lo importante es lo que viene después. Que el Señor reprenda al diablo. Usted necesita fe para agradar a Dios, nada más. Entonces es bueno que reflexionemos en lo siguiente. ¿Tu confianza está puesta únicamente en la obra de Cristo o sientes la necesidad de ganarte el favor y el aprecio y el cariño de Dios? A mí me agrada o siento siempre la necesidad de adorar al Señor, de exaltar a Dios, de estar bien con Dios, pero no para agradarle, no para yo ser más amado por el Señor, porque ¿qué más puede hacer el Señor para hacerme agradable? Muere por mí, se deja hacer todo lo que se dejó hacer por mí, hace todo un plan completo y perfecto por mí. Ya no puedo hacer más nada para agradarle, ya yo le agrado al Señor. Simplemente lo hago porque le amo, así nada más. Todo lo que usted haga o deje de hacer en la obra del Señor es por amor, nada más. Amén. En segundo lugar, lo que me habla este pasaje es que la fe nos conecta con la existencia y la naturaleza de Dios. La fe nos hace que nosotros podamos saber y tener la certeza de que Dios existe. No me explique cómo pasa, no me explique cómo lo entendemos, pero la Biblia nos dice que la fe es ¿de quién? ¿De ustedes? No, ¿de quién? ¿Qué es la fe? Un regalo de Dios, ¿verdad? Bueno, la Biblia me enseña que la fe es la que nos hace que nosotros creamos incluso que Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Creemos que por la fe fue constituido el universo. Creemos que por la fe el Señor vino a la tierra, hizo esto, hizo todo lo que hizo. Creemos que por la fe resucitó de entre los muertos. Y por la fe es que esos grandes hombres de Dios de la antigüedad se mantuvieron firmes, se mantuvieron fuertes. Hombres como Abraham, el cual fue llamado el padre de la fe. Hombres como Moisés, que prefirieron desechar la gloria del faraón. En vez de vivir en el palacio del faraón y vivir con toda la pompa y con toda la riqueza, él prefirió abandonar todo eso esperando ser glorificado por Cristo, dice la Biblia. Vivir y padecer los padecimientos de Cristo porque él esperaba algo más grande. Él se sostuvo y esos grandes hombres se sostuvieron como viendo a lo invisible. La fe es más que un mero reconocimiento intelectual. La fe es una confianza activa en el carácter, en el amor de Dios. La fe no es solamente tenerlo aquí. Yo puedo explicarle a usted, explicarle. Y me ha pasado con personas que les he explicado la palabra y les queda aquí el conocimiento. Saben muchísima Biblia, saben mucho, pero acá no hay nada. Acá no les queda nada. Yo prefiero tener poco conocimiento acá. Bueno, prefiero tener mucho acá y acá, pero es más importante que tener acá el tenerlo acá. La fe hay que tenerla acá y no acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la fe importante.
¿Nuestra fe nos lleva a vivir con la certeza de que Dios cumple sus promesas o vivimos en una duda constante? ¿La fe le hace a usted saber de que Dios va a cumplir lo que prometió o andamos todo el tiempo como que dudando de las cosas que el Señor ha prometido? Él ha prometido que no te va a faltar nada. Él ha prometido que Él te va a sostener. ¿Y por qué vivimos dudando siempre? Él ha prometido que los pájaros y las flores del campo son más importantes que nosotros. ¿Y por qué andamos preocupándonos por la comida y por el vestido? Él ha prometido que va a ser fiel a su palabra. ¿Por qué dudamos entonces? Por último, pero no menos importante, ¿por qué la fe y nada más? Es una paradoja realmente. ¿Cómo algo tan importante como la salvación de un hombre o de la humanidad, en donde Dios se toma el trabajo desde antes de que comenzaran los tiempos? Imagínense esto, antes de que comenzaran los tiempos, Dios se toma el trabajo de comenzar a planificar todo, a hacer un plan perfecto. Luego entonces crea, hace la creación y entre todas esas cosas crea el tiempo. Y entonces comienza el día cero. Y de allí comienza todo un plan perfecto, elaborado, una cosa tras la otra. Viene Adán y Eva, cae Adán y Eva, se levanta las naciones, las civilizaciones, comienza a crecer la población, hay un diluvio, luego entonces Dios destruye todo, vuelve otra vez a crecer la civilización, comienza toda la historia, todo este tipo, toda esta historia, este hilo de sucesos comenzaron a pasar para llegar a una conclusión de que Raquel, de que Miriam, de que Estela y todos los que estamos acá sean salvos. Es increíble. Dios permitió que se levantaran pueblos, que cayeran pueblos, que murieran personas, que nacieran hombres, que bajara, y todo eso por una sola cosa: salvarnos a ti y a mí, para que nosotros seamos en este mundo la alabanza de la gloria de su nombre. Esto es una paradoja, que algo tan grande, algo tan extenso, algo tan importante solamente se obtenga a través de la fe. Qué paradójico, ¿no? ¿En serio es todo eso? Nada más, solo eso. Me estás embromando, diría un buen argentino. La fe no es un mérito, sino un medio por el cual recibimos la gracia de Dios. Es un medio nada más. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y la fe nos hace entonces vivir en una dependencia total de Dios. Sin la fe no podemos ni siquiera iniciar una relación con Dios, porque ella es la que nos lleva a depender totalmente de su gracia y no de nuestros esfuerzos. Estamos entonces buscando complejidades en nuestras relaciones con Dios que Él nunca nos ha pedido. Ojo, procure no estarse enredando la vida, añadiéndole a su salvación cosas que no son necesarias. ¿Por qué nos resulta difícil aceptar que la fe es suficiente? Puede ser porque venimos arrastrando una herencia de la Iglesia Católica, una herencia de nuestra crianza, una herencia. Fíjate esa familia, por ejemplo, en donde el padre maltrataba a los hijos, maltrataba a la mujer. Entonces los hijos, queriendo agradar de alguna manera al padre, buscaba hacer esto, buscaba hacer aquello, lo otro, para lograr encontrar una sonrisa, aunque sea del padre, para lograr encontrar aunque sea un abrazo del padre. Cuando venimos a Cristo, creemos que nuestro Padre Celestial es igual de malo que nuestro Padre terrenal. Y resulta ser que no. La relación de paternidad que tiene Dios con nosotros es muy distinta, es muy pura, es muy santa, es muy amable. Entendé eso, hermano.
que Dios no te está pidiendo que hagas nada para poder agradarle. Ya vos le agradás al Señor así como eres. Si tu padre terrenal fue malo, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Empezá de cero con un buen padre, el Padre que está en los cielos. Por eso, quiero terminar con esto. Ciertamente, no hay nada que nosotros debemos añadir para que nosotros seamos salvos. Pero hay algo que dice la palabra de Dios. Dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Si vos has sido salvado, es porque estabas muerto, resucitaste y luego te dieron fe, ahí creíste, aceptaste al Señor y ahora eres salvo, ¿cierto? Te arrepentiste de tus pecados, comenzaste a andar. Pero esa salvación que has recibido por gracia y por fe, por la fe que tienes, tiene que mostrarse en el mundo de alguna manera. ¿Y cómo se hace? Por medio de las obras. No te estoy contradiciendo lo que te dije antes. Lo que estoy diciendo, vos no necesitas obras para ser salvado. Pero si alguien ha sido salvado, inevitablemente va a hacer obras para mostrar la salvación que tiene. Si yo he sido salvado por el Señor, algo extrañamente ha nacido en mí que me impulsa, en primer lugar, a amar a las personas que están afuera, a querer que se conviertan, a comportarme mejor porque quiero dar un buen ejemplo de Cristo, de lo que es el Señor. Quiero mostrarle al mundo quién es el Señor. Ando desesperado por ganar personas para el Señor, por predicarle el Evangelio. Esas son las obras que son como una consecuencia natural de haber sido salvado por la fe. Estas obras son solamente por la mera voluntad que Dios pone en nosotros. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mas no es una imposición. Yo voy a hacer esto porque es que el pastor me tiene podrido ya. Y por eso voy a salir, voy a ir a evangelizar el viernes y el sábado y el domingo en experiencias misioneras. Ya me tiene hasta acá todo el año con este trabajito y esta cosa. Voy a ir para que deje de hablar tonterías ya. No te va a valer de nada, no te sirve para nada hacer eso. Pero si de repente tú dices, wow, esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para ganar almas a Cristo. Sabemos que nosotros no somos los que la ganamos, es el Señor que las gana por nosotros, pero esas personas vamos y les predicamos y le hablamos y le mostramos el amor de Dios. Entonces eso es porque ha venido Cristo, te ha dado la fe y esa fe te impulsa a mostrar al resto de las personas el amor del Señor. Amén. Así que concluyo con esto. La fe es sencilla, pero al mismo tiempo es profunda. Mire, hermanos, créame, la fe para poder creer en para la fe necesaria, lo que se necesita para poder ser salvo es lo siguiente: creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó de los muertos, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Eso lo puede entender hasta el más indocto. Eso lo puede entender hasta la persona que no ha ido a la escuela, que no sabe leer y escribir, lo puede entender. Pero eso no quiere decir que la fe sea algo así mero, superficial. Me puedo sentar a conversar con personas y hablar de profundidades de las Escrituras. Y me he relacionado con personas que hablan de cosas que yo digo, ¿qué? ¿De dónde sacan tantas cosas tan profundas y tan maravillosas? Y ellos ni siquiera están rasgando el bordecito. Están hablando así de lo de encimita así. Y ya yo veo que es un mar de profundidad de la fe. Pero lo que tú necesitas para ser salvo es esto: creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es tu Salvador,
que te amó, que murió por ti, que resucitó del tercer día. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Nada más. Así que les invito, hermano, a que reflexionemos en lo siguiente. A que dejemos a un lado cualquier carga adicional que le hayan colocado a usted para que supuestamente pueda agradar a Dios. Echemos a un lado eso. Ya tú eres agradable al Señor. Y te invito también a que confíes en que la fe es suficiente para que puedas tener una buena relación con el Señor.